Mi nombre es Luis Enrique Sánchez y mi proyecto de final de carrera se titula The Wildlife of Winsterheim. Este proyecto se enfoca en la creación de un mundo fantástico concentrado específicamente en la figura del dragón. Cada dragón ha sido diseñado para adaptarse a su bioma correspondiente, desarrollando no solo su apariencia, sino también su especie y característica única. El objetivo principal es la elaboración de un bestiario que incluye el diseño de múltiples especies de dragones, así como también la flora, la fauna y otros diversos biomas donde se concentrarían todas estas especies de dragones. Además del libro, se desarrolló la marca de Wild Realms Productions, centrado en expandir el universo de Winsterheim. Como parte de este esfuerzo, se creó un tráiler animado para promocionar el bestiario y una página web donde se mostrará parte del proyecto de Winsterheim. Hola, mi nombre es Inma Núñez Albert y mi proyecto final de carrera se llama The Cutout Deck. Este está dividido en dos partes, una baraja de tarot y un libro explicativo. La baraja está compuesta por 78 collages, uno para cada carta, con el objetivo de transmitir visualmente el significado de cada una de ellas. El diseño del packaging es minimalista e incluye tanto el color corporativo del proyecto como parte del tramado que generé para el reverso de las cartas. La segunda parte es un libro explicativo que acompaña la baraja. En él explico el significado de cada carta y el porqué de su composición. Además de esto, creé una página web para promocionar mi proyecto y un audiovisual publicitario. Todo está documentado en una memoria en donde explico el proceso creativo y cada fase del proyecto con detalle. Hola, soy Pablo Pastor Torrecillas. Mi proyecto fin de carrera se denomina Coto y consiste en la creación e ideación de una marca de comida saludable ya preparada. Su enfoque es la sostenibilidad y su fomento en los hábitos saludables. Su diseño es minimalista y moderno, con un toque de color que le permite destacar por encima de productos en su sector. Por el lado del packaging, cada producto contiene un sistema de color que permite su fácil diferenciación y romper con los cánones del packaging ecológico. Se plantea una línea de diseño coherente y cohesionada, lo que permite una mayor facilidad de uso y un fomento del consumo de comida saludable. Incluye una web donde se puede ver todo el proyecto, también un vídeo promocional y un catálogo. Hola, me llamo Laura Lorenta Arbona y mi trabajo de fin de estudios consiste en la creación de un proyecto editorial, específicamente un libro de memorias titulado Fragmentos. El libro consta una serie de relatos que, aunque presentados bajo la forma de memorias, son completamente ficticios. Cada uno de ellos han sido escritos desde la imaginación, pero se construye con un tono y una estructura que buscan parecer verosímiles. De este modo, el proyecto juega deliberadamente con la idea de falsas memorias, explorando el límite entre lo vivido y lo inventado. Junto con el texto escrito, el proyecto también incluirá composiciones gráficas que acompañarán los relatos. Estas se elaboraron mediante la técnica del collage, utilizando fotografías e ilustraciones. Así pues, el proyecto no se centra únicamente en la creación de un libro, sino también en el diálogo entre palabra e imagen. Por último, creé una editorial con su propio manual de marca, un audiovisual y una web, con el fin de elevar mi proyecto. Hola, mi nombre es Michael Antía y mi proyecto de final de carrera se llama Somnial. Somnial viene del latín somnium, que significa sueño. Por lo tanto, este proyecto se fundamenta en el imaginario. Este proyecto reúne un total de 24 ilustraciones que está inspirado en la obra de 6 artistas, cuyas obras son muy famosas y reconocidas por el gran público. Estos artistas son Gustav Klimt, Frida Kahlo, Salvador Dalí, El Bosco y René Magritte. Cada uno de los artistas está representado por 4 ilustraciones. Estas ilustraciones serán
un retrato propio del artista, 2 piezas ilustrativas que interpretan 2 de sus obras más famosas. Y por último, un amuleto que representaría la personalidad del artista expresada de forma metafórica. El objetivo de este proyecto es rendir homenaje a estos artistas a través de la conjunción de disciplinas del diseño y la ilustración. Sobnial estará acompañado también de su propia página web y de un audiovisual que servirá para la promoción del lanzamiento del libro. Kiss my neck, as you kiss my neck.